cosas, hoy queríamos recordar y reivindicar la subida de las pensiones mínimas. Las pensiones mínimas en España están muy bajas. Hay que recordar que la Carta Social Europea, a la que España está adherida y la cual España firmó, recomienda que los salarios mínimos en todos los Estados miembros y las pensiones mínimas deben estar rondando el 60% del salario medio. En España están muy por debajo. En España tenemos pensiones mínimas de 650 euros, de 680, de 700 euros. Desde siempre, ese ha sido uno de los pilares de las reivindicaciones del movimiento pensionista. Sobre todo es la que da más sentido garantizar un mínimo de pensiones y de pensión digna y de dignidad para todas las personas cuando llegan a la edad de jubilación. En España, como decimos, tenemos unas pensiones muy bajas. Venimos reivindicando al gobierno siempre la elevación de esa pensión por encima del resto de las pensiones. Este año tenemos la queja con el gobierno de que la pensión mínima la ha subido igual que el resto de pensiones. Así nunca va a converger con el resto, con las pensiones mínimas ni con las recomendaciones de la Carta Social Europea. Haría falta una elevación muy por encima y que paulatinamente, año tras año, se vayan subiendo las pensiones mínimas más que el resto de las pensiones para ir alcanzando, como digo, el 60% de la Carta Social Europea, aproximadamente unos 980 euros. Hoy queremos reivindicar y recordar, y siempre vamos a estar reivindicándolo, como decimos, siempre vamos a estar reivindicando una pensión mínima igual al salario mínimo o igual al 60% de la Carta Social Europea, las recomendaciones de la Carta Social Europea. Perfecto. Compañeras y compañeros, nos acercamos un poco, como siempre, guardando la distancia de seguridad, pero hacemos un poco de corro. Bueno, hoy íbamos a hablar de la pensión mínima y la reivindicación de que la pensión mínima sea igual al 60% del salario mínimo, como recomienda la Carta Social Europea. Pero estando salario medio, pero como está tan próximo también el 1 de mayo, que se celebró el sábado, resulta que conviene recordar otra de las reivindicaciones que lleva el movimiento pensionista, que es la derogación o eliminación de las consecuencias de las reformas laborales de 2010 y 2012, las reformas que se hicieron después de la crisis económica, financiera e inmobiliaria, las reformas brutales que se hicieron de la legislación laboral, que trajeron, entre otras cosas, fundamentalmente, analizar con la perspectiva de los 10 años que han transcurrido, trajeron fundamentalmente precarización en los contratos, mucha más temporalidad, ojo, subcontrataciones también en la administración pública, llamándolas algunas veces externalizaciones de servicios, pero que eso trae aparejado rebajas en las condiciones laborales de los trabajadores que trabajan en esa subcontrata, con respecto a los trabajadores que trabajan en la administración matriz, en la administración que es la contratista. Luego, más precarización para las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras, que trajo despidos más baratos, que trajo sobre todo desequilibrio en las negociaciones
desequilibrio en las negociaciones de los convenios, desequilibrio en la correlación de fuerza entre la parte sindical que negocia los convenios y la parte empresarial, dándole el poder a través de dos o tres cuestiones. Primera, eliminación de lo que se llama la ultraactividad de los convenios, que significa que si un convenio vence y aún no se ha negociado, sigue vigente ese convenio en tanto en cuanto no se negocie otro convenio nuevo. Como las reformas laborales eliminaron esa cláusula, si un convenio vence, cuando pasa un poco tiempo después de vencer, desaparece el convenio. Eso lo que mete es presión a la parte sindical que tiene que negociar los convenios, porque si no deja de caer las condiciones laborales que ya traían negociadas antes, desapareciendo el convenio y pudiendo negociar condiciones nuevas. No tienen por qué prorrogarse las que ya tienen negociadas anteriormente, pudiendo incluso acogerse la empresa a otros convenios de sector, en fin, debilitando las posiciones negociadoras de la parte de los trabajadores. Todas esas condiciones las venimos arrastrando y han tenido una consecuencia grandísima de la bajada de los salarios que se ha producido desde 2010 hasta ahora. Hay que acordarse que ya en aquellos tiempos, cuando se decía que alguien estaba cobrando el salario más bajo, se decía es 1.000 euristas. Resulta que 10 o 11 años después hay quien se da con un canto en los dientes porque el salario se lo pongan de 1.000 euros. Eso, como decimos siempre, no hay que ser muy inteligente para verlo, eso ha traído cotizaciones más bajas y por eso desde el movimiento pensionista siempre hemos reivindicado por las pensiones actuales, pero por las pensiones futuras de los pensionistas, de los trabajadores activos ahora, de las nuevas generaciones que serán pensionistas futuros. Con esas condiciones que trajeron las reformas laborales, lo que han hecho es precarizar sus condiciones de trabajo actuales, pero también sus pensiones futuras. Por eso desde el movimiento pensionista, hoy que está cerca, próximo el 1 de mayo, ya pasó, pero no hicimos concentración, no hicimos nada en ese día, queremos reivindicar y queremos recordar que es necesario que se vuelvan hacia atrás las reformas lesivas de las condiciones de trabajo. Queremos recordar a este gobierno que sabemos que lo lleva prometiendo, pero no se dan pasos y no se ven pasos, y que se tienen que dar pasos en ese sentido, porque la masa social que los apoya o que los debe de apoyar, o donde se tienen que basar, la masa social se lo va a exigir y le va a exigir resultados, porque se tienen que ver resultados, se tiene que notar que la sociedad va avanzando, que se camina para eliminar la desigualdad. Esto es lo que ha producido una desigualdad más grande. Podemos mirar todas las estadísticas de organismos internacionales, organismos que no son dudosos como dicen algunos de ser tendenciosos, izquierdistas, bolivarianos, organismos como Oxfam, Intermon, organismos como la OCDE, muchos organismos. No hay nada más que ver las estadísticas y los estudios. Desde los 10 últimos años, la desigualdad en España, sobre todo, ha aumentado. Se está produciendo una acumulación de riqueza cada vez más en los más ricos, y el otro 90 y tantos %, con menor capacidad, con menores ingresos, lo que están es reduciendo su capacidad y reduciendo sus ingresos. Esa tendencia tiene que bajar, esa tendencia injusta. Si no, ¿para quién gobernamos? ¿Para un 1% gobernamos? ¿Para un 1% de más ricos? ¿Para quién se gobierna? Corresponde también, por supuesto, a nosotros como pensionistas y como gobernados, como pensionistas y como ciudadanía gobernada, exigir, y por eso estamos aquí, y por eso vamos a seguir aquí, por eso esa es una de nuestras reivindicaciones. Y ya decía, hoy próximo, el 1 de mayo, conviene tener un recuerdo de que esa es una de nuestras reivindicaciones, que no la vamos a olvidar, que la vamos a exigir. Gobierne quien gobierne, la vamos a exigir, gobierne quien gobierne, y se tienen que ver resultados. De lo contrario,
Mucha gente se preguntará la pregunta que yo me había hecho ahora. ¿Para quién gobernamos? ¿Para un 1% o para la mayoría más desfavorecida? En evitación de que la gente se haga esas preguntas y se pregunte si merece la pena unas opciones políticas u otras opciones políticas, a los que gobiernan le corresponde pensar y decir para quién gobierna. Decirlo como se tiene que decir, como lo dicen los gobiernos. Los gobiernos hablan en los boletines oficiales del Estado. En los boletines oficiales del Estado y en las normas y en las leyes, que son las que nos influyen luego a todos cuando se ponen en práctica. Cuando se ponen en práctica todos estamos sometidos, nos influyen en lo económico, en lo social también, en lo político, en todo. Entonces, esperemos medidas, esperemos respuestas. Se lleva años ya gobernando. Bien es cierto que sometió a una emergencia sanitaria, pero se tiene que notar y se tiene que ver, y esa es nuestra exigencia, se tiene que ver que se van dando pasos. Todo no se arregla de una vez, pero se tiene que notar que se van dando pasos, caminando hacia las mejoras de las condiciones de las mayorías, hacia una mejora justa de las condiciones de las mayorías. Y hoy también queríamos hablar, lo habíamos puesto en nuestro cartel incluso, de otra de las que es las reivindicaciones, pues yo creo que una de las fundamentales del movimiento pensionista desde que surgió. La elevación de las pensiones mínimas, Siempre los estudios se han basado en las recomendaciones de la Carta Social Europea. La Carta Social Europea es un documento que recoge unas mínimas condiciones sociales, como su nombre dice, unas mínimas condiciones sociales en los estados que se acogen y que firmaron voluntariamente aceptar esas condiciones sociales para sus países y su sociedad. Se firmó hace tiempo ya, me parece en el 65. España se acogió bastante más tarde, en el 95, y entró en vigor en el 99. Pero España es un país que está acogido. Y la Carta Social Europea habla para los salarios mínimos, aquí en España se llama el mínimo interprofesional, para los salarios mínimos y las pensiones mínimas, habla que deben de estar en torno a un 60% del salario medio del país en el que está. El 60%, o sea, el salario medio de España, si me permitís, cojo el papel, que si no, no. Perdonad, era por decir una cantidad que sea la suya y no habla de memoria, que se me va a la cabeza. Y puedo tener, las desviaciones no son de más o menos €1, puedo tener desviaciones de 200 €. Mirad, por ejemplo, en 2016, el salario medio neto, como habla, después de descuentos, como habla la Carta Social Europea, 2016 era 18.638 €, el 17 18.000, ¿está? En 2019, que es la última vez de la que tenemos datos, el salario medio era 20.835 € en España. Ya sabéis cómo funciona eso. Si muchos están pensando, yo no llego, alguien estará llegando y sacan la media. Alguien se ha comido el otro medio pollo y sacan la media. Bueno, el salario medio estaba en 20.835. El 60% de ese salario medio supone 892 €
en 14 pagas o bien 1.041 euros en 12 pagas. Lo de los 14 o 12 pagas se pone porque resulta que la Carta Social Europea recoge un montón de estados, entre ellos la mayoría de la Unión Europea, y resulta que hay estados que los salarios se cobran nada más que en 12 pagas y hay estados como en España donde se cobran en 14 pagas. Entonces, por eso hay que poner esa diferenciación, que es importante hacerlo, porque las cantidades, como vemos, varían entre 892 y 1041. Pues bien, de todas formas, hablando de lo que decimos de la pensión mínima, la reivindicación de la pensión mínima, las pensiones mínimas como están ahora en 2021. En 2021, la pensión mínima más alta, que es de jubilación con cónyuge a cargo, está en 851 euros. Pero es que a partir de ahí para abajo son todas pensiones muchísimo más bajas. Sin cónyuge a cargo, 689 euros. Para jubilación menor de 65 años, 797 euros con cónyuge a cargo. Sin cónyuge a cargo, 645 euros. La de viudedad, mínima de viudedad. Mínima de viudedad, con cargas familiares, 797 euros. Sin cargas familiares, 689 euros. Entre 60 y 64 años, 645 euros. Menor de 60 años, 522 euros. Para clases pasivas, esto se está refiriendo a los funcionarios. Hay una sola pensión, hay una sola pensión de viudedad, 689 euros. Como vemos, muy por debajo de las recomendaciones de la Carta Social Europea. Desde el movimiento pensionista venimos diciendo siempre que paulatinamente, por supuesto de golpe, sabemos, no somos ilusos, sabemos que de golpe, de un plumazo no se puede subir esto. Supone dinero y en todos los presupuestos hay que equilibrar los presupuestos generales del Estado y sabemos que no se puede hacer de un plumazo. Pero lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho este año. Este año se han subido todas las pensiones, la previsión de inflación, el 0,9%, y la pensión mínima también se ha subido el 0,9%, y la pensión mínima se ha subido igual, el 0,9%. Así nunca va a subir la pensión mínima, a converger con lo que son las recomendaciones de la Carta Social Europea y tampoco a parecerse a lo que es un mínimo que permita una vida en la tercera edad, una mínima vida con dignidad. Entonces, siempre hemos pedido, este año no se ha hecho y seguimos exigiendo y seguiremos exigiendo. Así no, se debe de subir más, y progresivamente, ir quitando la franja y que vaya convergiendo más con el salario medio en España. Por eso hoy queríamos hablar de esa reivindicación, está presente, no se nos olvida, yo creo que, como decimos, es uno de los pilares básicos del movimiento pensionista cuando se fundó. Por supuesto, la tabla reivindicativa la hemos repasado aquí un montón de veces. Hablamos de un campo amplísimo de mejoras que serían necesarias y por las cuales reivindicamos, pero esta es una de las fundamentales y por eso la recordamos y por eso es conveniente recordar que esto no debe pasar lo que este año, si no, nunca se va a quitar esas pensiones de miseria. Ahora, si queréis, dejamos la palabra y habláis de lo que queráis. Bueno, perdón, una información. La doy ahora, la puedo dar luego. Sabéis que estamos pendientes de una reunión con el alcalde donde íbamos a ver las instalaciones del edificio que hay cerrado del geriátrico y estábamos pendientes que se nos confirmara. Ya se ha confirmado, deciros que el miércoles por la mañana tendremos la reunión, iremos allí, veremos las instalaciones y luego informaremos de todo lo que hablemos y de lo que avancemos en ese contacto con el alcalde. Ahora dejo la palabra.
Buenos días. En 2 o 3 periódicos digitales y esta mañana he entrado en diario.es y en él he encontrado 2 o 3 noticias que bien hilvanadas nos dicen lo que tendría que hacerse en este país. Resulta que dice Javier Aroca, y no solamente él, sino en otros artículos, que Biden, el nuevo presidente americano, que resulta que iba de acompañamiento conservador con el presidente anterior, demócrata, ahora se encuentra en una situación en la que va a ser el presidente más reformador de todo lo que había hecho Reagan en su momento. Está entrando en una zona expansiva claramente keynesiana por recuperar el estado del bienestar. Pero no solamente esa nueva orientación, sino que eso claramente se tiene que financiar con impuestos. Y en América están empezando a subir y los ricos se van haciendo el cuerpo a pagar impuestos. Tanto es así que, como viene relacionado a AstraZeneca, esa farmacéutica, resulta que está repartiendo los dividendos a una millonada. Y es siempre precisamente el reflejo de que el dinero lo manejan siempre la privada y por el Estado, y el Estado deja de intervenir para que la producción y las necesidades públicas se atiendan desde el sitio público. En ese sentido, no solamente él, sino también Stiglitz es un economista, un gurú economista australiano que ha tenido una gran influencia en aquellos alrededores y ha sido escuchado en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que está a nuestras antípodas, no solamente en la situación, sino también en la orientación política. Es el país que está aplicando una política realmente progresiva y es el que mejor está capeando el temporal de la crisis. Este hombre dice efectivamente que huyeron de el enfoque capitalista que llevó a la crisis del 2008 y que ese enfoque capitalista es el que sembró la crisis posterior de ahora, que resulta los estados ahora mismo siguen teniendo déficit como consecuencia de haber hecho frente a la crisis privada de la banca y de los demás. Esta es la consecuencia permanente de esto y este hombre ha venido aquí y está planteando en el mundo en conjunto una política más expansiva. Resulta que en España ha tenido éxito en el sentido de que hay un movimiento, no solamente en España, sino en Europa, pidiendo al Banco Central Europeo condonar la deuda contraída de aquel momento. En España, afortunadamente, incluso personas del propio Partido Socialista las están respaldando, entre ellas la señora Narbona, que es presidenta. Estamos esperando que la cosa. Y está hablando precisamente de la necesidad de atender un poco la dirección que está marcando Biden, en el sentido de que el Estado intervenga en la economía que permita una mayor autonomía a un país y que no esté segregado y supeditado a lo que se diga en los mercados. Y de la misma manera es muy necesario que en todos los países exista la banca pública. Estas son una serie de, son informaciones que tienen ahora prestigio y que desgraciadamente, mientras todos los países están volviendo ese sentido, aquí en Europa han quedado 2 países, España y muy poquitos más, que siguen todavía con las restricciones a los impuestos y lo demás. Y tener esta información para allá donde se plantea la cuestión
que es imprescindible un cambio completo en la política que se viene aplicando. Bueno. Sí. Venga, ¿alguien más? Más cosas. Hay cosas que se pasan. En esa cuestión que hablábamos de las reformas laborales, se pasan a hablar muchas cosas, luego después pues me acuerdo. Otra de las cuestiones que ha influido mucho en la rebaja de los salarios en todas las negociaciones colectivas es que se le dio primacía al convenio de empresa sobre el convenio de sector. Antes en España las empresas pequeñas o quien no negociaba su propio convenio, pues tenía un convenio de sector de referencia, convenio del metal, convenio de hostelería, convenio del comercio, convenio del sector, siempre tenía un convenio al que cogerse. Las reformas hicieron el cambio otorgándole a la parte empresarial la capacidad de hacer un convenio de empresa por debajo de las condiciones. Antes todos los convenios que se hacían en la empresa donde se hacía el convenio era para mejorar las condiciones del convenio de su sector. Tú ya tenías un suelo que era el convenio del sector. Y si con los empresarios, no sé, tú tenías fuerza moral para decirle vamos a repartir los beneficios que estamos generando aquí en esta empresa, vamos a repartirlo de otra forma, vamos a firmar un convenio, todo convenio que se firmara era un convenio que estaba por encima del sector. Se le dio el cambio a la primacía del convenio del sector y primaba el convenio de empresa. Eso es lo que ha conseguido en el paso de estos 11 años. Como decía, para esto sí valen los estudios. Los estudios lo que han reflejado es que los salarios han bajado y a su vez han reflejado los estudios que la riqueza se ha ido acumulando, los beneficios empresariales se han ido acumulando, han ido aumentando. Ahora mismo venimos de empresas repartiendo ahora mismo a esas empresas, como decía Antonio, esas empresas que no quieren pagar impuestos, que dicen, ahora hablaremos sobre eso, que dicen que los impuestos es mejor, que no se le cobren a las empresas porque así las empresas reparten, algo se le caerá hacia abajo y ya pillaremos todos de eso que se le caiga hacia abajo a las empresas. Bueno, pues hay empresas ahora mismo presentando resultados del primer trimestre de 2021 y presentando resultados del año 2020, repartiendo beneficios cada vez más grandes a pesar de la crisis, incluso a pesar de la crisis pandémica, de la crisis sanitaria. La crisis sanitaria es cierto que ha afectado a muchas empresas, sobre todo las empresas relacionadas con el sector de hostelería, sector del turismo. Pero hay otras muchas empresas que están haciendo su agosto y repartiendo beneficios como no lo habían repartido nunca. Esas son consecuencias de lo que hablamos, de las reformas laborales y toda la legislación que sale, como decía, desde los gobiernos. Cuando hablan los gobiernos a través de sus normativas, sus leyes y su boletín oficial del Estado, todo eso nos influye y nos tenemos que preocupar porque nos influye y nos influye en nuestras condiciones de vida y nos influye en nuestras condiciones de trabajo de nosotros, de las generaciones que vienen por detrás, de nuestros hijos, y nos influye en las pensiones, influye en todo, eso influye en todo y nos tenemos que preocupar de todo y estamos viendo que se está abriendo un desequilibrio cada vez más grande en la sociedad, que aparte de no ser justo, aparte de crear unas condiciones inhumanas, es que incluso crea, por supuesto, crea desestabilización en la sociedad. Así es como vienen las tensiones en la sociedad, no puede ser una acumulación tan grande de riqueza y otra gente pasando fatiga. Entonces, por unas sociedades más justas convenía eso. Ahora, si queréis, hablamos de los impuestos, como no había nadie que pidió la palabra, a raíz de lo que ha dicho Antonio de los impuestos. Hay una observación que siempre, como somos mayores, ya la hemos oído muchas veces, que siempre acostumbramos a oír, esa que ya he esbozado antes de llegar y decir, mira, a los ricos no hay que ponerle impuestos, a los muy ricos no hay que ponerle impuestos, porque así ellos cogen y lo mueven y ya todos nos beneficiamos de ese movimiento.
No hay nada más falso que eso. Y el ejemplo lo tenemos ahora mismo. En España lo que se ha producido es una acumulación de riqueza y una acumulación de beneficios. No se ha producido una dinamización de la economía. Lo que dinamiza la economía, por ejemplo, es cuando se subió el salario mínimo interprofesional de 735 euros a 900 y a 950. Es totalmente al contrario. Ellos dicen, aquí los pobreticos a ver si se les cae alguna migaja a aquellos y no le cobramos impuestos. Es totalmente al contrario. Si el dinero está en el bolsillo de la mayoría y además sobre todo de los que menos cobran, eso enseguida dinamiza la economía, eso se traduce inmediatamente en consumo, se traduce en que aumenta el consumo interno y se traduce en que se mueve la economía. Es totalmente al contrario y sin embargo nos lo repiten como un mantra, como decía Antonio, nos lo repiten en televisión, en esto, en lo otro, hasta el punto de que nosotros, muchísimos de nosotros estamos convencidos de que eso debe ser así, que no hay que subirle a las grandes empresas, a la gran corporación, a la gran banca, que no hay que subirle mucho los impuestos, porque si no, nos perjudica a nosotros, dicen, y nos han convencido de eso. Reflexionar sobre eso, y además, ahí están los datos, simplemente, yo por ejemplo, puedo tener una opinión formada y estar equivocado, pero ahí están los datos. Mirad desde que se subió el salario mínimo interprofesional, antes de llegar al tiempo de pandemia, el tiempo de pandemia lo rompe todo en materia de datos de empleo y todo. Desde que se subió el salario mínimo interprofesional, lo podéis mirar todo el mundo, hasta que llegó el tiempo de pandemia, aumentaron más todavía los empleos y nos decían y nos metían miedo que no podíamos porque el empresario iba a tener que hacer más esfuerzo, aumentó muchísimo más el empleo. Pero además, por supuesto, están ahí los datos, los dijimos nosotros aquí, por supuesto aumentó la recaudación de la Seguridad Social, claro, si en lugar de cotizar por 735, cotizas por 900 y luego por 950, aumentó un montón la recaudación de la Seguridad Social. Se dinamizó la economía, aumentó el empleo. Es falso y es mentira de lo que nos quieren convencer de los impuestos. Alguien que quiera decir algo más de impuestos, de lo que sea, venga a hablar. Si no, hablo yo solo. Eduardo. Desde la plataforma quiero que pongáis qué opinión tenéis sobre la intención que tiene el gobierno, porque así son los datos que ha mandado a Bruselas, de eliminar la deducción por matrimonio, que nos va a repercutir a los que no tienen dos pagas, es decir, al pensionista que la mujer no cobra o no ha trabajado, nos van a pegar una puñalada de más de 1.000 euros al año. Eso es una intención, todavía no es, pero es una intención del gobierno de coalición. Eso es gravísimo, eso es una traición a los que lo han votado. ¿Cómo puede un gobierno progresista que quiere ayudar a la gente baja y que tiene salario más bajo, pegándole una puñalada tras otra? Es que no tienen ni siquiera la vergüenza de poder atacar al gran fraude fiscal que hay en España y se ensañan con los sueldos más bajos y con la gente que está más necesitada. Desde la plataforma, porque ya está habiendo un movimiento hasta de otros partidos de izquierda, que eso es vergonzoso que lo hayan presentado a Bruselas como contraprestación a las ayudas que nos quieren dar desde Europa, que a los que no han tenido la capacidad, la mujer, a los casados me estoy refiriendo, de tener una paga cuando se jubilan, o no están cobrando, o no han encontrado empleo, que ahora eliminen, o pretendan eliminar las deducciones por matrimonio, con las consiguientes deducciones que hay también de los cónyuges que tienen, a las madres que tienen discapacidad y que tienen esas cosas. Eso nos puede suponer un quebranto de más de 1.000 y pico euros y que puede llegar en algunos casos, menos, pero puede llegar a más de 2.000 o 3.000 euros al año. Precisamente a la clase trabajadora, a los que lo sufren, porque los millonarios no tienen ese problema. Ellos hacen la individual y ganan tanto que no tienen problema cuando la hacen, que siempre la hacen malamente.
Desde la plataforma pido que tomen nota de eso porque ese atentado es gravísimo. Sí. Ahora hablamos y por si algún compañero también quiere decir algo o tiene una opinión. Hola, bueno, quizá no era para eso para que ha pedido la voz, pero yo creo que el compañero lo que ha dicho, primero que parece ser que el gobierno ha dado marcha atrás sobre esa medida, lo he leído esta mañana que había dado marcha atrás. Lo segundo, no, sí. No mandan los chicos los periodistas, pero en Bruselas no lo dicen. Luego, en mi opinión, efectivamente, yo estaría en contra de esa medida, pero yo creo que las cifras que ha dado el vecino no se corresponden con la realidad. Muchas veces el tema de los impuestos es una herramienta arrojadiza que nos mandan los medios de comunicación contra nosotros. Cuando dicen, por ejemplo, en la Junta de Andalucía que quitaban el impuesto sobre transmisiones para beneficiar a todo el mundo, era mentira, solo beneficiaba a los ricos, porque los que teníamos las transmisiones menos de 1 millón de euros, que es la mayoría de los que estamos aquí, no teníamos que pagar nada, por lo tanto a nosotros nos ahorraba. Quiero decir que en el tema de impuestos no hay que leer los titulares de los periódicos porque son todos engañosos, porque ese es uno de los problemas que tenía, y ahora sí que enlazo con lo que había pedido la palabra. Yo sé que no es su intención, pero las críticas, ese mensaje, decir es que el gobierno está contra nosotros, no nos está defendiendo, yo creo que es peligroso, porque desgraciadamente o gracias a Dios tenemos el mejor gobierno que podemos tal y como está la correlación de fuerzas. No olvidéis que uno de los apoyos del gobierno es el PNV, que es un partido conservador, y las cosas no son fáciles de hacer, y no son fáciles de que se cumplan. Y a veces se hacen leyes, no basta con las leyes, la misma ley que ha metido a un titiritero en la cárcel, deja en la calle a un señor que está disparando con bazooka, porque luego están los jueces y están otras cosas. Medios de comunicación, jueces y las propias Fuerzas Armadas. Y solo dar un ejemplo para lo que quiero decir, que a veces no es poner solo la ley o que el gobierno pueda tomar una medida. Cuando Alex de Tocqueville va a América a estudiar la democracia en América para ver si se la puede importar a Francia, se da cuenta que en el norte de Estados Unidos los negros son libres de votar. Y va a un colegio electoral a ver cómo se vota allí y no ve a ningún negro. Y entonces le dice, oye, pero no tienen derecho a votar, sí, es que votan en otro sitio. No, votan aquí, están en la lista, en el censo. Y entonces, ¿por qué no votan? Dice, es que si se les ocurre venir, le rompemos la cabeza. Entonces, una cosa es la ley y los derechos y luego saber ponerlos sin poner. Y entonces yo creo que tenemos que hacer fuerza, y esto es una de las cosas que hacemos aquí, para ir cambiando el sentido de la gente, para ir ganando fuerza y poder transmitir nuestra fuerza a los gobiernos progresistas para que no sean tan timoratos con las medidas como los que ha dicho el compañero. Estoy de acuerdo con él. Lo que quiero decir es que esas cifras hay que examinarlas. ¿Alguien más? Sobre el debate que se ha suscitado. Primero y principal. Por mi parte, eso es. Primero y principal, por mi parte, decir que resulta que eso es el borrador de reforma que el gobierno enviaba a Bruselas y lo envió el domingo no sé qué. Sabemos que ha salido en la prensa, yo he oído muy poco, he oído como tú. Entonces, por mi parte, decir eso, hace falta tener un conocimiento más extenso de en qué se traduce la reforma que ha propuesto. Pero bueno, no voy a eludir da información, la primera, en que lleva razón en una cuestión. Si la reforma, lo pongo en condicional, porque habrá que ver cómo era la propuesta, pero si la reforma es como lo he oído en radio y he leído un artículo nada más de eso, hay que leerlo bien y estudiarlo bien, ¿eh? Lo pongo en condicional. Si la propuesta de reforma es como lo han dicho, de eliminar, se llama la deducción por tributación conjunta, por supuesto que perjudica a las rentas medias. Perjudica a las rentas medias en muchos de los casos, eso tiene muchísimas particularidades. Las rentas medias, siempre que hagan declaración conjunta, como ahora existen las opciones de declaración conjunta, declaración individual, los que tienen en una misma circunstancia
rentas medias, pero proviene, por ejemplo, proviene de los dos contribuyentes, del hombre y la mujer, proviene de los dos contribuyentes y le interesa hacer declaración individual, hasta ahora mismo. Y hay otro sector que sí le va a afectar. Era por situar un poco. Decir, por ejemplo, como plataforma de pensionistas, no hay nada más que saberlo. Si eso es así, vamos a estar en contra. Si eso es así, y además vamos a hacer campaña. Conviene enterarse bien porque esto acaba de salir y de surgir. No, la reforma, y esto surgió el sábado. Surgió el sábado cuando enviaron la documentación a Bruselas. Surgió el sábado, ahora va a hablar esto, lo que quiera, Eduardo. Decir que eso, que lleva razón, si lleva razón totalmente en lo que dice. Lo único que digo, un poco de precaución, y como decía también José Valentín, estudiar bien, porque todas las cuestiones estas, fiscales y de números, hay que hacerlas con números, hay que hacerlas bien y con números y todo. Pero que una reforma en ese sentido va totalmente en contra de lo que hablamos siempre, pero además de lo que hemos hablado ahora mismo. Que lo que hay que gravar es el impuesto de sociedades, que lo hemos hablado un montón de veces. El impuesto de sociedades grava. Los impuestos gravan a todo el mundo, perdón, por partir de un principio. Los impuestos gravan a todo el mundo la renta que recibe. Y la renta puede provenir de muchas fuentes. A los trabajadores nos grava la renta de las personas físicas. A todas las personas que reciben del trabajo o su pensión, que es fruto del trabajo que tuvo anterior, lo grava con el IRPF. A los empresarios, a partir de un determinado volumen de negocio, pagan impuestos de sociedades. Y se le grava exclusivamente la parte que después de hacer la cuenta de resultados le queda de beneficio. Bien, el impuesto a sociedades, lo hemos dicho muchas veces, tiene un tipo nominal del 25%. Fijaros lo que digo, si todas las empresas de España, principalmente las que más cotizan, las del IBEX 35, las que más volumen de negocio tienen, si todas las empresas de España pagaran en realidad el 25%, como recoge el impuesto a sociedades, el 25% de sus beneficios, lo pagaran de impuestos, España tenía ahora mismo de presupuestos generales 90 o 100.000 millones de euros más. Capacidad total para hacer políticas sociales que nos están haciendo falta, para hacer infraestructuras que nos están haciendo falta. Pero luego la realidad no es así. Tienen un tipo nominal del 25% y resulta que a través de bonificaciones, de posibilidades de deducciones, de todo, se ha comprobado que las empresas, y además sobre todo las más grandes, pagan en realidad, algunas un 3, otras un 5 y algunas ni pagan. El Corte Inglés últimamente, no sé si en el ejercicio 2019 o 2020, en uno de los ejercicios salió que había pagado 0 euros de impuestos de sociedades, por bonificaciones, por esto, por lo otro. Entonces, Eduardo, totalmente de acuerdo, si precisamente lo que se trata es de que los impuestos pague más el que más tiene, pero además que cada uno pague impuestos justos, los que corresponden en justicia, no cargarlos sobre las rentas medias y sobre las clases trabajadoras. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Y es más, ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos una plataforma de Linares, pero hay plataformas en todo el Estado español. Y si eso es así, y si no es como dice José Valentín, que parece ser que dicen que no se la ha entendido bien y que han dado marcha atrás, esperemos y reaccionaremos como corresponda. Perdona, no ha rectificado. Lo que han dicho es que se queda parado hasta recibir la información que han solicitado al Consejo de Sabios de la AIRE, de donde venía el ministro Escrivá, que es la que lo ha recomendado.
Entonces está paralizado porque no esperan tener los resultados en el año 2022. Pero nada más que la intención de pegarle una puñalada a 4 millones y pico de españoles, que ellos mismos han dicho que le puede repercutir, nada más que la intención, eso es aberrante y vergonzoso por este gobierno de coalición, que no es cosa de los socialistas, es de Unidas Podemos, que eso lo ha llevado también a Bruselas. Entonces, nada más que la intención es vergonzoso. Y antes de que con las presiones de los partidos, ya hasta el mismo Errejón se echó la mano a la cabeza, y creo que cada uno puede pensar lo que quiera del Errejón, no van a contar ni con el apoyo de nadie antes de hacer el ridículo y que la tengan que retirar si quieren. La intención es eso, por presiones de la derecha, deberían por medio de las plataformas sociales, de los sindicatos, obligarle al gobierno de coalición, que no es cosa de un partido, a que retiren si quieren la intención de machacar a 4 millones y pico de españoles que solamente, entre comillas, tienen la desgracia de que la mujer, los pensionistas, por ejemplo, la señora que no tiene una paga, le van a pegar una puñalada de 1.000 euros, porque cuando le descuenten los 3.400 euros, es decir, si lo quitan, tendremos que pagar más. Si es que, y luego si encima tiene una discapacidad, o si tiene a la... Eso no afecta. En el momento estamos que hablando de tributación conjunta. pero es que parece ser que eso a lo mejor no lo había estudiado muy bien. No, lo otro... En el momento que tú tengas que hacer la declaración individual, tú no puedes deducir por tu cónyuge. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de individual, la no deducción por tributación conjunta. No conviene mezclar las cosas. No mezclar, es que eso está estudiado y lo están diciendo. Se trata de hacer una declaración individual de cada uno. Entonces yo no puedo meter, por ejemplo, si mi suegra ni a nadie. Si es que, Eduardo, si es que de eso no se está hablando. Bueno, es que eso es el primer paso de eliminar... Tú puedes hablar si quieres, pero eso no va entre las propuestas. Eso no va entre las propuestas. Bueno, te estoy diciendo que eso ya está más que hablado porque este tema no es de ahora. Desde que entraron en el gobierno, pidieron información, digamos, a los consejos de sabios que hay por muchos sitios, que qué propuestas se podían tomar para reformar y para recaudar más, y para cómo podían estar cambiando la fiscalidad en España. Y esas propuestas que se las llevó los amigos del ministro Escrivá, que es la que tanto está haciendo hincapié en deducciones, es más, otra de las deducciones, pero no ha salido, pero otra de las intenciones que le presentaron fue hasta de eliminar todo lo de la vivienda, a los que tenían ya de por sí lo del precio, y le han dicho que no, que eso no pueden ni tocarlo. Pero esto es gravísimo, siquiera la intención que tiene de estas señoras, o estas mujeres, que se han dedicado a su casa, porque no tenían trabajo, porque no podían encima, porque tenían que cuidar a sus hijos, a sus familiares, y no tienen ingresos. Ahora si lo eliminan, es otro palo para la unidad familiar. Está claro, lo único decirte que el resto de cosas que he hablado puede que estén en las deliberaciones, de alguien, pero no son propuestas que se han presentado. Eso de la declaración conjunta sí es una propuesta que se ha constatado que se ha presentado. Mira, estoy diciendo que todo esto que estamos hablando es una declaración de intenciones. No está en lo alto, porque eso tiene que seguir su curso. Tienen que presentarlo, tienen que aclararlo, tienen que debatirlo, se tiene que aprobar en el Parlamento, se tiene que aprobar en todos esos sitios. Pero nada más que esa intención de querer pegarle una puñalada a 4 millones y pico, que la mayoría son sus votantes, eso es vergonzoso. Y alguien, vuelvo otra vez a decir, debería de aconsejarles que lo retiren antes de que se pongan encima de la medalla de que se lo ha retirado la oposición porque no tienen vergüenza con los trabajadores. Vale, está Juan primero y después Antonio. Hola, buenos días. Yo, en primer lugar, sí querría felicitarnos porque haya intervenciones distintas a las de todos los lunes. Me parece fenómeno que
lo mismo que ha pasado hoy y que todavía puede seguir pasando a lo largo de la mañana, nos acostumbremos a eso, a exponer aquellas incertidumbres que tenemos, aquellos problemas que detectamos, y por eso considero que es muy interesante que se haya abierto este debate. Pero yo no veo que haya debate entre los tres intervinientes, entre José Valentín, Eduardo y Ildefonso, no hay contradicción. Yo creo que todos han rechazado la propuesta que hay y por tanto eso es lo que va a mantener esta plataforma, lo más probable, ¿no? Si hay más intervenciones seguramente serán en el mismo sentido. Pero no olvidemos que en una de la rectificación que han dicho de palabra, dice que no tomarán ninguna medida, dice el gobierno, no tomarán ninguna medida mientras no tenga el informe de los expertos. Habla así, informe de expertos. Y claro, los pensionistas tenemos que demostrarle que aunque no seamos los expertos a los que ellos consultan, hay que decir que tenemos voz. Que tenemos voz, también tenemos votos en las elecciones, pero que tenemos voz y que podemos hablar de esa propuesta que están haciendo. No solamente aquí, porque Ildefonso, una vez que se debate este tema aquí, ya empieza a transmitirlo también, no solamente al MAP, se sigue al movimiento andaluz de pensionistas, es un tema que se pasa a Sevilla, en Sevilla se debate y después se plantea ya en una mesa a nivel estatal, que es la unidad de acción, donde hay otras coordinadoras y otro montón de plataformas de todo el Estado. Es decir que esto se recoge, porque para eso hacemos la asamblea, estas ideas se recogen, no se quedan solamente aquí en Linares, sino que se van a llevar a otros foros, porque es verdad, como se ha manifestado por los 4 intervinientes que estamos hablando del tema, de que este es un tema preocupante y es un tema necesario que se aclare cuanto antes y que se retire cuanto antes. Antonio. Bueno, yo quiero decir un poco que las 4 personas últimas que hemos hablado nos encontramos en esa situación en que el cónyuge no tiene ingresos. Nos encontramos que precisamente si se mantiene lo que el compañero teme, nos perjudicaría a todo el conjunto. Y está claro que contra eso nos tenemos que revolver todos absolutamente. Pero también hay que tener muy claro que hay un gobierno de coalición y en ese gobierno de coalición sabemos exactamente que aquí nos hemos manifestado en contra claramente de propuestas del señor Escrivá, nos hemos manifestado en contra completamente de propuestas de la señora Calviño y sabemos exactamente, como bien se ha dicho, que tenemos el gobierno menos malo que se puede tener en este momento. Y en ese contexto es en el que hay que hablar. Efectivamente, en el camino se quedan un montón de cosas porque hay que negociar y elegir siempre lo menos malo. Y desgraciadamente, pues quedan muchas cosas y a veces hay que tragarse un sapo para llegar un poco al medio camino de los propuestos que tenemos. Pero ojito que tengamos en cuenta que efectivamente a ese gobierno tenemos que estar vigilándole permanentemente para que trabaje más a favor del pueblo y sobre todo a los peor parados. Y esa es una lucha permanente, pero no así a buen montón, sino que tengamos información. Por eso he dicho en mi primera intervención que es que aquí debemos de venir a enterarnos de lo que no se dice en la televisión. Y en la televisión no se dicen, porque desgraciadamente en el Parlamento lo que se hace muchas veces en el Pleno, discutir sobre personalidades del uno y del otro, pero asuntos concretos de lo que ocurre, en lo que puede beneficiar a la clase, al personal, hay muy poquito. Entonces, está bien que haya salido ese tema, que estemos pendientes de que se resuelva en el beneficio de los más perjudicados, pero que estemos también pendientes de pedirlo de tal forma que nuestra petición no sea perjudicial para lo que queremos. Más cosas. Bueno, pues si os parece, a ver, José.
Sí, buenos días, compañeros y compañeras. Aquí estamos hablando de impuestos que todavía no han salido. Están mandados, pero todavía oficialmente no están salidos. Entonces, lo que queremos decir aquí, que la plataforma esta, la plataforma de pensionistas, lo que tenemos es que hacer lo que estamos haciendo a la última vez. Aquí estamos defendiendo y luchando por el IPC. Al IPC estamos luchando por la ley de dependencia, por el copago de la medicina, y por residencia para mayores. Es lo que estamos diciendo y lo que estamos luchando y lo que tenemos que luchar aquí. Nosotros de impuestos, bueno, pues cuando vengan los impuestos, pues entonces ya será lo que se haya que hacer. Pero ahora mismo, si es que ahora mismo con la epidemia esta, no podemos nosotros todavía decir lo que vamos a hacer mañana, ni nada de eso, porque para la semana que viene a lo mejor esto ya ha cambiado. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar, eso, porque esta plataforma no es de ningún partido político. Esta plataforma no pertenece a ningún partido. Esta plataforma pertenece a todos nosotros los que estamos luchando y los que venimos todos los lunes aquí a luchar. Y eso es lo que yo quiero aquí, que nos se meta en la cabeza. Los impuestos cuando haya que venir, ya hablaremos de los impuestos. Pero ahora mismo vamos a hablar de lo que pasa con nosotros, con las plataformas nuestras. Que esas son las que nosotros tenemos que ver. ¿Vale? Porque gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. ¡Más fuerte! ¡Gobierne quien gobierne! Las pensiones se defienden. ¡Gobierne quien gobierne! Las pensiones se defienden. ¡Ahí está! ¡Vamos a la lucha! Bueno, el próximo lunes nos vemos, y esperemos, Eduardo, leeremos todo, veremos bien por dónde van todas las cosas y a ver si tenemos un poco más claro. Yo lo digo, ahora mismo no lo tengo claro. Por supuesto esas intenciones caminan en el sentido contrario a lo que decimos aquí de favorecer a las mayorías y favorecer a los más desfavorecidos. No vale el llegar y decir, oye, yo el impuesto de patrimonio no lo voy a subir. Resulta que el impuesto de patrimonio lo paga el que genera. Ojo, aparte de su vivienda habitual, el que genera más de 1 millón de euros anuales. Y ese no lo voy a subir. Y ahora resulta lo sube a las clases medias. Eso no tiene sentido. La